Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video. En este programa les traigo una dinámica totalmente diferente. Y esto se debe a que estos días en nuestro grupo de WhatsApp recibí unos audios con anécdotas muy interesantes. Y ya que la transcripción me llevaría más tiempo del que poseo, se los voy a dejar así como se relataron. Háganme saber si les gusta este tipo de formatos o prefieren que los narre yo. Comencemos. Buenas noches, compañeros, amigos. Quiero contarles un caso que por lo que he pasado en algún momento de mi vida. Era verano entre el 97 y 98, época de calor. Yo tenía una fábrica artesanal de helados y hacía los helados a la noche para que a la mañana siguiente, entre la siesta, vengan los clientes que me compran al por mayor y para poder vender. Entonces yo hacía los helados a partir de las 8, las 9 de la noche, empezaba a hacer hasta las 1, las 2 de la mañana. En una de esas que estaba haciendo, eh, escucho a eso de las 11:30 de la noche, escucho unos ladridos de perros, de varios perros, como si fuese que le están atacando a un animal, una vaca, un caballo, algo así suelto por la noche. Y no me fue tan raro realmente porque yo vivía en ese momento en un lugar donde los vecinos tenían sus vacas, sus caballos todavía. Eran vecinos no muy cercanos, pero vecinos aún, ¿verdad? Tenían su casa a cada cierta distancia, ponerle cada 100 metros, no era muy tupida la población en ese momento, ¿verdad? Bueno, lo que sí que escuché ese yo, el ruido de los perros, ¿verdad? Y era tan insistente que puse mi caldo, le llama al preparado que se le echa en una forma, en un tacho para que se forme el helado, ¿verdad? Y eso tarda más o menos entre 20 y 25 minutos en estar a punto. Entonces puse ese en el tacho, el caldo, el líquido, y salí yo a mirar en el portón hacia la calle. Y vivo más o menos a media cuadra de la esquina. En ese momento miro y veo atrás luz, así que algo está viniendo. Era un animal que estaba viniendo, ponerle aquí a 100 metros de mi casa, pasando la media cuadra, ¿verdad? O sea, media cuadra otra vez de la media cuadra. Atrás luz venía algo moviéndose y se veía a los perros ladrándole a ambos lados, a los costados. Eran como 8 a 10 perros. Y venía. Y yo miré así por si sea algún animal conocido de algún vecino para avisarle que está suelto. Y le estoy mirando así desde mi frente, desde la casa. En ese momento sale, en la esquina mismo de la cuadra había un alumbrado público. Y llega al alumbrado público el animal este y se pone de costado. Era algo feo, y se pone en una forma así como que se mueve y empieza a aullar, un aullido feísimo que nunca en mi vida he escuchado. Coste que vivía en el interior y todas esas cosas, pero nunca escuché un aullido tan feo, que no era animal, que no era humano, que era, no sé, un aullido lastimero, nervioso. Bueno, en ese momento mi señora, que estaba lavándose la cabeza en una pileta ahí en la casa,
viene con la cabeza toda mojada y con una toalla por la cabeza casi al salir en el portón ella me escucha el aullido y me dice, Antonio, ¿qué es eso? Me dice, por Dios. Y ven y mira un poco aquí, le dije. Y sale y en ese momento tira otro aullido hacia nosotros. Bueno, a 50 metros estábamos. Pero era un aullido, Dios mío, dice ella es una persona muy de iglesia, ¿verdad? Y yo me meto, empieza a decir oraciones ahí, ella se mete y el animal este al terminar su segundo aullido pasa por debajo del alumbrado público y hay en la esquina, de esa esquina hay una casa que tiene una planta de mango frente a su casa y es oscuro. No se ve, o por lo menos de donde yo estaba no se veía. Entonces entró ahí y yo ya no le vi y los perros se callaron totalmente, se callaron y se fueron hacia donde estaban viniendo otra vez. Como que aquí no pasó nada y bueno, ya para allí, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Yo no me asusté, yo soy una persona que, no sé, no me asusta este tipo de cosas porque ya varias veces pasé cosas así y que en un momento más adelante voy a contar también. Y bueno, lo que sí que era un animal. Nunca hasta ahora en los dibujos o representaciones gráficas que yo había visto eh, representando a Luisón, nunca le acertaron del todo con lo que yo vi. Siempre hay algo que ponen de más o ponen menos, ¿verdad? El animal que yo vi era prácticamente pelado, sin pelos, no tenía la joroba como algunos dicen, tenía la cara de animal, pero eh, chata, no era que tenía hocico, por ejemplo, largo, sino era corto, unas orejitas pequeñas. La parte de atrás, como se puso de perfil, yo perfectamente noté, la parte de atrás era más baja que la parte del frente. Es como que eh, estaba medio sentado más o menos su forma de pararse, ¿verdad? Y eso fue lo que yo vi en una oportunidad. Tengo dos veces más, una vez más escuché y otra vez vi también en otro lugar, eso fue en Nueva Italia, eso fue que vimos con una familia. Pero este es lo que yo vi y perfectamente, y ese aullido que hasta hoy recuerdo, que nunca he escuchado, volver a escuchar un aullido como ese. También como el silbido del Señor, que es un silbido así que no es de pájaro, no es de animal, no es de humano, es un silbido que penetra en el cuerpo, en la piel y que, bueno, yo me doy por las ramas. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, señores. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, alguna pregunta que haya, pues yo les voy a responder por esta. Muchas gracias y buenas noches. Yo escuché el relato del Malavisión. Yo también tengo una experiencia en eso. Les voy a contar ahora. Yo tenía más o menos 15, 16 años en esa época. Estudiaba en el colegio a la noche, colegio Pujaré, le decíamos. Y mi pasión era, salíamos a las 9 de la noche. Mi pasión era llegar a casa, cenar y tomar un rifle que tenía yo, que era de un primo mío, mucho mayor que yo, que dejaba en casa su rifle, me permitía usar un rifle de 22. Y me iba a cazar liebres a un campo que está ahí, ponerle a 400 metros más o menos
en mi casa. Un campo así libre, donde de día están las vacas lecheras pastando, y en ese lugar salían las liebres. Y sí o sí me iba yo por lo menos 2 a 3 veces a la semana de cacería. Me encantaba y traía 2 o 3 liebres cada vez que me iba. Tenía una puntería extraordinaria porque realmente llevaba apenas 2 o 3 municiones, las balas, y sí o sí traía 1 o 2 liebres. Y algunas veces me iba con algún amigo, algunas veces me iba solo. Y esta vez que me pasó vine y estaba como relampagueando en el poniente. Y cené todo yo y agarré una bolsa que suelo tener, una bolsita así colgada, tipo bandolera que le dicen. Y me dice mamá, ¿a dónde te vas? Móvil Jota. Hasta se te amo cantera al lado, le dije. Hasta allá después para Tapitimba, le dije. Si no había algún conejo, ¿verdad? O liebre. Me dice que está muy feo el tiempo y que por qué no dejas, no mandate otro día. Y que no le gusta que me vaya eh, demasiadas veces. Yo no le hacía caso, como era joven, no tenía miedo, estaba acostumbrado a andar a la noche por el monte. Eh, con mi padre echábamos árboles en el monte, hacíamos carbón, y yo tenía que quedarme en mi turno, era la noche, cuidar toda la noche por la carbonera. Entonces yo estaba acostumbrado a andar por la noche por el monte. Y me fui. Me fui, no le hice caso a mi mamá, pues intento un rato nomás me voy, le dije, me fui. Y al llegar prácticamente en el lugar, la limpiada, donde había solamente pasto, porque ahí al lado mismo había donde se dividía el terreno de otro terreno. En el otro terreno era monte, era puro monte, y en el terreno que yo me iba era puro limpiada, pastizal, ¿verdad? Pasto corto donde pastaban las vacas. Bueno, y ya vi ahí una liebre y le jugué un tiro y no le acerté. Y es que raro, dije yo, porque yo soy de acertar, tenía una puntería, como les digo, envidiable por gente grande y todo en mi entorno, porque nos íbamos de cacería siempre y yo era el que siempre el primero acertaba. Bueno, lo que sí que no le atiné a la liebre y empecé a linternear, le decimos, a pasar la linterna, y a la noche pues se ve por el ojo nomás nosotros vemos, pues, como que se tiene una reflexión el ojo con la linterna. Y volví a divisar a la liebre más hacia allá, hacia más lejos, digamos. Entonces me fui despacito, él estaba comiendo y me fui despacito, y unos 20 metros más o menos. Ahí le jugué, no le acerté otra vez. No le acerté porque cuando se acierta, se ve que él salta, generalmente salta. Salta y o se queda ahí, depende del lugar donde se le acierta con el proyectil, ¿verdad? Una vez se queda, una vez se salta y cuando se cae, se queda ahí. Me quedaba un tiro nomás, yo porque 3 tiros más tenía. Entonces empecé a hacer reflectar la linterna está más hacia allá, estaba más lejos todavía. En eso me acercó otra vez despacio, le tiré el tercer tiro, de nuevo no le acerté. Y dije yo, esto no está bien, porque mi papá me decía que hay casos que si vos no le acertás y te está llevando, como que te va a desatinar. Y como que eso me abrió los ojos y dije, bueno, mejor ya me voy. Mamá no quería luego que venga, y bueno, venía yo, y ponerle que a los 10 15 metros de volverme para atrás, empecé a escuchar un grito de mujer.
un grito espeluznante, digamos así, de dolor, de sufrimiento, pero esos gritos que parecía que empezaba en el suelo y subía hacia arriba como si fuese que el viento llevaba el grito. Me dio medio que, eso sí, medio que escalofrío más o menos. Y dije yo, en guaraní dije, era Corecua, ¿verdad? Y lo único me recuerdo que mi padre me decía, cualquier cosa, si te pasa algo así, poner tu arma por tu frente, por tu frente atravesado, formando una cruz. Bueno, eso tenía en la cabeza. Lo que sí que empecé a apurar mis pasos y cuanto más apurado, más me gritaba y venía a mi lado del patio ajeno donde era monte, como le estaba diciendo, ¿verdad? Yo venía por la parte limpia, o por la parte del pastizal y el grito que venía por el monte, pero ponerle que a 10 metros más o menos de mí. Y en algún momento ya empecé a tener miedo y en eso ya divisé que estaba cerca de un tambo donde suele dormir un eh, capataz, un señor que es mi conocido. Y yo tenía 15 y 16 años por ahí, ya siempre andaba entre ellos, ¿verdad? Y bueno, y yo llego y el señor ya estaba parado frente a una piecita que tenía como cuarto. Me dice, ¿escuchaste eso? ¿De viejo fulano? Sí, soy, le dije. ¿Es en Dupio, pea? Sí, me decía, será por Corio, le dije, oiga, venía atrás mío ahora, le dije. Y bueno, rápido andate a tu casa. Bueno, hasta ahí terminó. Habrá gritado como 6 a 7 veces el, la cosa esta. Yo no vi, realmente no vi, pero sentí como si fuese que el viento seguía a mi costado así en el otro patio, como le digo, en el otro terreno. Y el grito como que empezaba en el piso y se iba como si fuese que el viento llevaba el sonido. No sé si en algún momento alguien habrá escuchado algo así. Eso me recordó, esta anécdota me recordó lo que recién escuché, o sea, sí escuché el señor lo de Malavisión. Aupago Roque se halla un guay sube segunda Lindia y Razaba al norte era la lugar. Hasta la drogadicto hija la pobladores cuea o solicitar la puesto policial o el lugar, ¿va? Apeya tú año nombrársela como presidente de seguridad ciudadano a Roma Apote y comisario mayor de Amado García San Juan de Ponuceno igual a comisario Omba Pope dija hice epután de guardia Juaña de abeja obrero J Roya Piedín recorrida. José, güey, como 7, 8 garroteros vi, güey. La seguridad ciudadana, güey, la hace soldados en particular, a honor. Rendo ocurre ahí, madre. Ahora a honor extende un mapa. A ojalá recorría México y se ha la de guardia. Ah, repentinamente anduve ya soy ya tereo eve comisaría y la comisaría y completo. A la ventana rápido y ventana goti. Abertura. O qué si ya mismo. Oí lo que. Sagua puede
banco Arihina Behue, Iñasaindu. Oye, ella ya se ya te deja entender la guía. Y se ve. O usted tiene Drácula de visitar en este. Ani que ñe mondo y dice. Le dice el Fabe, dice, se entender la guía. Ni se ni que más con entender, va a entender. Dice, y pues tiene o usted hina. Sambo, usted hina. O guata sambo, todo hina, dice. Homo inquieta la jovago ventana veja oñe entender. Invitar a esto y qué, todo guapo. O sea, capaz dice la semente ver la va esa para la uta. Eso para dice. Lástima la ney media, pues si nos sacamos ande esa para la aprendamos ande de obra ilustrada. Un rato llego allá, sama o posamos dambo la Drácula. Como ingueo y leña acá en la ventana. Jaso paite la jova. La isla jasoa, pero y ya piru apa la jova. Ni una que ya hicimos que ve, ya se ya te se avisa pa mala. Va, no ya vamos allá. Hasta está por antes en Guasúa. Se ve, ¿y quién ha volado? Hoy qué guapo. Mendita luz eso es porque se puede tu puede vender agua pues aquí. A poco aumentar jamás la luz no ni aumentar dice. Aumentar dice igual de. Agua pues llegue la senda agua. Oña cainte ahí tu paleña acá abuela o cuando esa casa y te. Pero te cu oña fligiete ya y ves a un mombo leña acá abuela y cupeo huevo ya cual la jova allí vigina la jova pelota guaju hay ya pil apa de la jova hay cruda pa y ahí de ahí hoy tú llegué leña acá güey o un rato y deja hey llega un mombo llegué leña acá abuela y cupeo huevo ya cual la jova la ya pil apa de llegó ya pil apa de llegó ya cruda pa hoy tú llegué leña acá abuela pues oye llegué la semente verdad ya si ya te dejas y se te jogue es donde más que de un pota y de vez no dice a poco eso hasta no de comisario ni que está en día eso no dice que estaba dice una pena dice se va a ser no me tiene la comisario dio nada soldado cuida particular garrotero ni eso o me di cuñata y por anda no hay nada eso ese ahí dice dice chico a ver de mañana pues ahí está pero no va a vender droga con eso de mañana continúa ahí o está la cuña pues no eso a fondo topa y más a ver al otro día hasta ahí te dice ya a coger operación allá por de causando allá por sin botar dice por cierto ahí está ahí te dice ya la comisaria se ahí las vallas sube la cuñata y pone no da ahí sube la tiene Drácula vaya upesa no Victoria Roque upa ver y cuando ahí ya upa tal cual como sucedió a Mombe una para historia y catuala escribí a BU después más ya puta pero ella pues se llama ella puta rey y agrega se veo
esa tuita me una de complementar adornación adorna cuapo de uta gente o pago de embarcallar a ver o pago de embarcallar o nunca cuadra embarcallar y ale te hijo pai te bilang mujau nya au vi ha o pai oye criamos ya embarcallar cuñado member este o vean le member que ya le ley güey oye retira palangu yago o güey Akwao joven abuelo de cala anguya usegi o joven sanga solo cueo yehina pagan año tumbao calito agubo bebo ka vinya nante ago keri tune begi que ande bebe o pau tu mu hopai a mí ya no se hubiera en tu la hasegi hase vaya de ahí güey o di para hegi o di pa po pau tu hegi la tenho a ver o một bữa ý cái là bên trong cái ambu bữa mò Mauricio Galao mà nó là cái to cái bữa về sa không qua lu bây giờ lão lâu để với u sao bây giờ bao hai cái này cái cá tua hấp cái quỷ lẽ thì dùng qua lên toa cái ý với họ dùng qua mà cái giá vậy o bé paso lento hấp cái quỷ que otros se sabe la pau hina a toda velocidad catua de hina a estos este le isómetro hasta vega tu a bui con nhiều catu ha anh meteu jui medio metro cuidando hina no va a callar a toda velocidad hina a paso a bui o la pa callar po a ver ti raro la cabo de tiempo o well you pibe juan te veja a wa bu ke hina o po la mi ta ha ha yo hu tu ju mo ju o ji tu ju be salvia qua be salvia ngo ta ba i mo so i ji tu va qua be la mara ka ja ha ji tu ha bu ke la o ji tu ni ko se mo ya a se mo nervioso ha no ha la se 30 ha se le internet de baña me se ma tu la se sabe a pa yuka se te y se mo rene te ya no to pai el internet tu po ha tu se go be salvia tu y ha ta poi va la ma ka yo pero la muña go ni poi hama mo ku ba we no la ma ka yo po yu vive pozo umbral ahí yo vive rondando hija allá raha azuma kaya allá raha ha yo ve ani je ba budi ha so ko makane plaga corregida na ro ha wa ula se ma kaya amo en que haber cocinado do lado acá ya monga luce mo do cause y je mo di o pere le con a ya o pole con a y wa nya do hina la se po cứ je te ahí apoyo ni yo o pengo me 8 días cuesta hueve ando la mo hace ahí ya la va callamos tu tu ji alambra o kota
hace o caballo de sacar. O se llamaba, pero semente venden uñe escena en los sapucaya. Los sapucay, pero se acaban de los sapucay, se apuestaron no enduyen, se acaban dañando. O transferir de él y ya. Oye, sacase. Hemos 7 ñatos y ubila. La temita y la mercota de niño y que huevo. Un higuey. Un lilento. Ana metro cueva y buku. Y yo y po hija. Y po yo y higuey. Pero la pequeña altura me recuerdo. Oí cada pebeo y yo te veo que llegué. Y se chuna hablan de aguasu burro y se. Como ser creyentes a él les dio que hasta ayucabao y caruaguero. Ese poder de ayucabao y que apojado como se llama vecina la año de ya. No hice el año de ya, hice madre. Así demasiado andera el Señor Jesucristo hasta ayucabao y caruaguero se llama enaro. Ajá, ya tú. O papá oye ese. La semente vende yo ñena y la otra mucaya más ya pues sabe más en duda. Y ya ni dejo. Ahí donde tenía que meterla. Otro mundo. Acá no hay mundo, vecina. Ya ando lo que hago. Tranquilo y ya. Y que entiende que tú vendes ahora. Pues estamos, mamá. Hay que la se cuenta ahora. Gracias a Dios, ¿verdad? Oye, mi hijo ese ahí. A lo mejor jugata ese ahí que ya te di la pues tanta. El otro día pues a ver a escala. Para que lleguemos a hacer bahía que allí pues nada. Pues yo caigo ya. Mano. Ya. Ocupamos y no la mercota. Para ayudar a pala. Yo año tengo. Felicidades por llegar a la parte final de este capítulo. Espero que estos relatos hayan sido terroríficos y placenteros para ustedes. Nos vemos en un próximo video. No olviden enviarme sus relatos al correo zhistoria700@gmail.com o escríbelo entrando al grupo de WhatsApp que está en la descripción. Nos vemos en otro programa. Buenas noches.